El sol brilla ahí arriba. Parece una fruta desde lejos, una de esas que dan fuerzas y poderes a quienes se las comen. Desde abajo luce como una pieza dulce que crece de la naturaleza con su forma redondeada, perfecta y casi que divina. En su interior parece albergar un demonio oculto, un poder exorbitante capaz de acabar con la existencia entera, como si fuese la misma la que permitiese todo. Pero en su exterior es una divinidad, un ángel, un dios, es libertad. Una naturaleza natural, bella por fuera, incierta por dentro, una fruta de la que solo unos pocos saben de su existencia, el sol que brilla y da la vida, por el que sobre la tierra existe el todo, por el que nace la vida y por el que todo muere. El sol que otorga al ser humano que vive en sus tierras el don de la justa razón, la justicia y la benevolencia, a pesar de que no todos sean capaces de tomar de esa llama de la libertad, porque a esos no le llegan los sonidos de la claridad. Ese sol, el sol que promete la felicidad del fin de la esclavitud, de uno mismo por el otro, eso que se le promulga con su llegada con una partitura de los golpes rimbombantes de los tambores, esa figura demoníaca a la vez que celestial que solo conocen y alaban por sobre todas las criaturas en la tierra, los hombres de los cielos que más cerca están de ella y los seres del mar, aquellos que más alejados se encuentran, son quienes por sobre todo desean de este que llegue su reinado, confiando ciegamente en un tiempo donde todo sea libre. Esta es la leyenda de un hombre que busca el sol sin saber qué es lo que esto significa, porque solo se quiere divertir. La leyenda de Nika, Joy Boy y Luffy. Aunque hubo una vez un tiempo en el que existían los dioses, su estancia en el solitario no duró mucho hasta el infinito, a pesar de nosotros no comprender esta forma del tiempo. Además de la vida de estos, su soledad no fue una duración para nada comparable a lo que duró su creación. Con estos no había razas mortales, pero en algún momento, como si de un grano de arroz se tratase, la humanidad comenzó gracias a estos seres. Cuando también a estos les llegó el tiempo destinado de su nacimiento, los forjaron los dioses dentro de la tierra con una mezcla de tierra y fuego, y cuando iban a sacarlos a la luz, ordenaron a Prometeo y a Epimeteo que les distribuyeran las capacidades a cada uno de forma conveniente. Prometeo y Epimeteo, a su parecer, irían a ordenar a la humanidad con las ideas de los dioses en mente, a pesar de ser ellos dos titanes. Los dos hijos de Japeto, hermano de Cronos e hijo de Urano y Gea. Por su parte, Epimeteo, convencido de poder hacer un papel más preciso en su nueva empresa, logró persuadir a su hermano para hacerse con el cargo de la distribución con el pretexto de que después de hacer eso, Prometeo se encargaría de supervisar las divisiones. Una vez comenzado con su deber, en este, a unos les concede la fuerza sin la rapidez, y a los más débiles los dotaba con velocidad. A los unos los amaba y a los que les daba una naturaleza desprotegida les proveía de alguna otra capacidad para su salvación. Aquellos que envolvía en su pequeñez les proporcionaba una fuga alada o un habitáculo subterráneo. Y a los que aumentó en tamaño, con esto mismo los ponía a salvo. Y así, equilibrando las demás cosas, hacía su reparto, planeaba con la precaución de que ninguna especie fuera aniquilada. A algunos les concedió que su alimento fuera el devorar a otros animales y por eso les ofreció una reducida descendencia, y en cambio a los que eran consumidos por estos, una descendencia numerosa, proporcionándoles una salvación a la especie. Pero como no era del todo sabio Epimeteo, no se dio cuenta de que había gastado las capacidades en los animales y que entonces todavía le quedaba sin dotar a la especie humana, y entonces no sabía qué hacer. Mas pues era el día de ver la luz del ser humano y aún no estaba listo, por lo que Prometeo, apurado por la carencia de recursos, decide robar a Hefesto y Atenea la sabiduría y el fuego, ya que sin este la inteligencia de Atenea era imposible que resultase ser de utilidad. Sin el fuego, ni la sabiduría, ni las herramientas, ni la inteligencia, ni nada en el mundo iría a servir a las nuevas criaturas. Así, el grandioso titán encargado de cuidar a la humanidad, en un intento de curar el mal causado por su torpe hermano, con una sonrisa y perspicacia atrevida, roba esa llama con una sonrisa en su cara, mientras que Hefesto golpeaba el yunque del metal con su martillo, creando un sonido seco. Una vez, con el poder último y regalo más grande que nadie podía dar a esa criatura reciente, Prometeo ofrece de regalo al hombre las virtudes y dones propias de los dioses. Les concede el poder del sol. Gracias a esto es que el ser humano tiene la posibilidad de considerarse sabio, aun careciendo de saber político, pues este depende de Zeus y su morada resultaba demasiado peligrosa para atravesar. Por eso, y aun sabiendas del peligro,
decidió dar por finalizado su propio castigo y deber a la humanidad, con un último regalo, para así remendar sus propios errores. Y es que volvió a robar a Atenea y a Hefesto, esta vez siendo la técnica de utilizar el fuego el objeto saqueado, como si de un pirata en el mar se tratase. Sin esta, el hombre no podría vivir, ya que no sabe utilizar el fuego. El humano no podría tener ninguna posibilidad de avanzar ni de bailar a su alrededor, sintiéndose completamente libres. El hombre, por eso, puesto que tuvo participación en el dominio de lo divino, fue en primer lugar el único entre los animales en creer en los dioses. Estos intentaban construirles altares, esculpir estatuas, generar conocimiento, voz, nombres, casas, vestidos, calzados, alimentos, hasta tal punto que los seres humanos dejaron de ser animales recién nacidos para volverse criaturas en pañales, suficientemente avanzadas como para poder vivir y manejar un 1% de su entorno. Ahora eran capaces de tomar de lo demás para poder estar equipados y así seguir sobreviviendo. De tal modo lograron la atención de Zeus. Las nuevas criaturas que recién comenzaban a caminar con 2 patas comenzaron a reunirse de vez en cuando, pero no vivían en ciudades. Se atacaban cada vez que se veían. Eran presas en la lucha contra las fieras y por sobre todo aún no poseían el arte de la política. Por esta razón, y para que no sucumbiera toda la raza, Zeus envió al hombre el sentido de la moral y la ética, para que naciese así la justicia. Una justicia en la que todos fuesen partícipes, puesto que no había ciudades si solo algunos tomaban partes. Por último, aquellos incapaces de participar de esta se les eliminaría como una enfermedad, puesto que en ella no serían funcionales ni activos en la prosperidad, por lo que en la naturaleza de la autoridad se les encarcelaría para su reconversión. Se les enseñaría qué es el bien, a pesar de que ese bien fuese alterado por quien en ese momento estuviera en el poder, el gobierno mundial. Por ello, la llama seguía iluminando a aquellos a pesar de estar en la oscuridad. Estos podían cerrar los ojos y ver un punto blanco en el cielo para volver a abrirlos y estar en un campo totalmente libre. Sin embargo, era imposible que el Dios Todopoderoso no se diera cuenta de tales actos realizados en su tal conocido e inexpugnable templo olímpico. Prometeo por eso presentó un señuelo astuto con intención de terminar con el terrible e inamovible reinado de Zeus, para hacerse con la última y tan deseada inteligencia divina. Para ello, con sus juegos, diversión y felicidad, tomó un buey para dividirlo en 2. Dividió en un lado la piel, la carne y las grasas dentro del vientre del buey, y del otro lado los blancos huesos cubiertos de una brillante grasa, ya que era esta la que se utilizaba comúnmente para cubrir las carnes en las ofrendas. Pero Zeus, conocedor de tales astucias, jugó con él mientras éste seguía con su papel, dando al poderoso rey del Olimpo la opción de escoger si la piel encarnada o los huesos engrasados. Escogió así la blanca grasa, sabiendas del engaño tan atrevido del titán. Por ello no fue este quien perdonó al defensor de la humanidad de sus descontrolados juegos. Sin esconder el enfado, promulgó a los ahí presentes que Prometeo no sería digno de portar la famosa llama del fuego a los seres humanos. Y este, en su enorme decepción, no pudo hacer otra cosa que reír a sabiendas que en algún momento iría a robar de este la llama sin importar el castigo de Zeus, para ofrendarle la llama a la joven humanidad. Tal fue su hazaña que logró hacerlo como si fuese esta una misión secundaria de algún plan personal, de alguna convicción que le llevaba a hacer cosas por su propia naturaleza, por ser libre, por ser feliz. La venganza tiene que cumplirse, y Zeus, para completar su venganza, modeló de la tierra una doncella adornada con una resplandeciente blancura comparable a la de Atenea. Gracias a todos los adornos y obsequios de los demás dioses, esa mujer sería vista, por eso, como la referente en cuanto a la imagen de las mujeres. Se vería como la mejor de su estirpe la existencia. No solo bella, que además de preciosa, empezó con la raza de las mujeres. Pandora, la mujer de la que se enamoraría el torpe Prometeo, quien al terminar aceptando la ofrenda de esta, la caja de Pandora, iría a comenzar con todos los males del mundo jamás mostrado, al abrir la propia caja, dejando dentro de esta un único mal ambiguo: la esperanza. El saber de Zeus, la esperanza de Prometeo por volver a traer el sol a la humanidad, por volver a encerrar esos males, las frutas del diablo. Nika, un guerrero mítico, una leyenda, una figura que fue una vez venerada por los esclavos como si ésta fuese el sol, el dios del sol. Los tambores de la liberación suenan a lo lejos. El sol sigue con su infinita llama, una llama que parece interminable a los ojos del ser humano. El dios del sol, el dios de la justicia. Pero los dioses son ciertamente criaturas normales y sin poderes en este mundo de piratas. Aquí la autoridad es la justicia, los malos
son los que surcan los mares en busca de tesoros. Son los seres detestables, son los encarcelados que ansían con todo su ser la libertad que se les ha apartado por ser como son. En esta realidad no hay dioses. No hay más que un gobierno mundial y el demonio que esconde las frutas del diablo que toman del sol. Los dragones celestiales controlan a la población. El gobierno mundial, los dioses no pueden existir ni en las ciudades ni en los pueblos. No pueden haber criaturas que muestran a los seres humanos el don de la libertad, ni el de la felicidad, ni el de cualquier otra forma de desenfado, cuando es la marina la que se encarga de todo eso. No existe esa leyenda del sol. Todo es una mentira perdida en los papeles, una mentira perdida en el tiempo del olvido de los que no perdonan. Nika no existe. Nika no es más que palabras en archivos antiguos, registros que viajan hasta otra era, que ya no existen en la actualidad, excepto para aquellos buscadores de la última verdad del mundo, mas no de la existencia universal. Esos bibliotecarios y científicos que buscan las razones de las frutas, de los dioses y de su realidad. Nika solo existe para los presos que aún desean esa libertad que regalan los sonidos de los tambores, la libertad de bailar bajo la luz de la luna alrededor de la llama del sol. Nika es el pasado y no el presente. Pero el dios del sol es más que unas simples palabras. En un mundo donde existen las frutas del diablo con las que una criatura humana es capaz de ganar ciertas habilidades, Nika, el dios del sol, es más que una sola palabra. Es más que un dios, es un demonio que da sus poderes, tratos y habilidades. Nika existe en su particular existencia. Nika sí que es real. El sol es real. Solo con levantar la cabeza uno puede verlo. El poder de un dios es real. Los poderes de la liberación. Suenan los tambores. Es el ritmo de la felicidad. El dios del sol que vive bajo el nombre de un demonio está por bajar del cielo y subir de lo más profundo de los mares para volver a traer las palabras que tanto han guardado los habitantes del mundo corrupto por unos pocos. Sonidos que resuenan alrededor de la fogata en medio de una plaza, donde los seres humanos, criaturas animaladas y cualquier tipo de especie baila alrededor, retumba por todo alrededor. Los tambores suenan para poner un fin a todo, para dar un comienzo a todo. Así es que el dios del sol está prohibido para las personas que sueñan con sus aventuras. Está prohibido para que los manipulados esclavos sigan perdidos en sus culpas y no puedan salir de sus pensamientos. Para los piratas que salen a la mar y en vez de realizar sus propias historias, solo sigan aquellas orquestadas por el que prohibió a la humanidad el gozo de la llama, la marina, el gobierno mundial, los dragones celestiales y... Nadie puede conocer el significado de la libertad, pues esto significa ir en contra del orden establecido por estos gobernantes, y entonces sería ir en contra de su propia libertad, ya que si ésta existiese, no podría encontrarse el don del orden planeado, de la justicia propia. El mundo está corrupto. Un mundo en el que el cielo aletea entre las nubes y las personas que lo habitan aguardan el secreto tan aclamado por los que más desean alcanzar esa felicidad. Unos habitantes olvidados que pueden olvidarse del hombre que intentó robar aquella llama a los dioses. Skypiea, el reino de las palabras, de los mitos, de las leyendas, el reino que aspiraba a encontrar a esa figura que volvería a traer la llama del sol a los seres humanos, el reino donde se bailaba sin pensar al dios del sol, Nika, los tambores y el sol. Este sol prohibido, la fruta del diablo nacida de un nacimiento desconocido, el círculo perfecto que nadie fue capaz de robar de las manos del mar. Por eso es que el gobierno cambió el nombre a esa pieza al no estar en su posesión, para no ser esta reconocible por los que surcan los mares en busca del tesoro más grande de la humanidad, el tan preciado regalo de los dueños del mundo, la fruta de la goma. Con su nuevo poder y apariencia, no podía ser conocida por nadie en cuanto al poder que ésta podía poseer más allá de la simple característica de su propiedad elástica. Tal es el nivel de ocultación puesto en esta, que nadie podría soñar en el despertar como un poder que no llegase a más que la manipulación completa de la goma. Pero Nika es más que la goma, y el escondite de los hombres en la cima no pueden manipular el destino a su parecer. Nika es el dios que oculta sus intenciones en la máscara de un demonio, que nadie puede alterar, excepto aquel que realmente sea el encargado de volver a hacer sonar esos sonidos. Y si tal es el poder oculto, puede que ni quien supuestamente se encontrara por casualidad la fruta no supiera de su poder.
Y si no es así, y en realidad ya hubiera sabido de su secreto, todo no sería más que una orquesta maquinada para que ese chaval cambiase el mundo, para algún plan mayor en el que revivieran al dios, para algún otro tipo de objetivo como el de conseguir el poder de ese mismo dios. De cualquier manera, Shanks, el pelirrojo, es sin duda uno de los protagonistas ocultos en la historia de la llama del sol. El sol. Nika. La representación de Luffy. Es la viva imagen de la libertad. La imagen del dios. La imagen del sol presentada en la tierra humana. Nika. Luffy. La heroicidad de uno parece corresponder al otro, una figura benevolente, amiga de los esclavos, amiga de las gentes de los más bajos niveles que miran en él la figura sonriente, la promesa de la libertad. Irían por fin a ser felices sin la presión de los maestros, conseguir sonrisas, la felicidad. Irían por fin a ser libres. No importa que sigan bajo el yugo de la mala directriz, que gracias a la buena perfección podrán guardar una sonrisa en sus caras. Palabras escritas en papeles, paredes, campanas, piedras, palabras de un registro antiguo, las palabras de libertad, las palabras que guardaron consigo los sonidos de los tambores, el ritmo de la felicidad. Con una espada, una lanza y el poder de imaginar cualquier cosa que se le presente en su mente, el poder de una goma iría a combatir los males del mundo. Palabras de su pasado, palabras que materializan los deseos de la gente. Sin embargo, una figura como tal no podría confirmarse con tanta facilidad. Y a pesar de la existencia de la fruta, la materialización del hombre que proclamaba ir a por el sol, a pesar de muchas palabras de Luffy, Joy Boy, Nika, el dios del sol, no podía ser más que palabras de esperanza. La figura de los tres son las mismas que las de un joven Prometeo. Son los tres titanes con forma de humanos que retan a quienes lideran los mundos para traer algo a la humanidad, aunque sean inconscientemente, aunque sea de manera secundaria, para volver a meter todos los males en una misma caja y sacar la felicidad a la luz de la luna. Pero Nika no era un dios. Nika no es un dios, de hecho. El hombre que reía por tener el sol entre sus manos, aún sin que pareciese tenerlo, era un hombre más. Era un hombre nacido en un mundo sobrenatural, mágico y científicamente avanzado, en el que se convirtió en un dios, el dios de la libertad. Gracias al sonido de los tambores, al ritmo de la libertad y al son de la felicidad. El rey de los piratas de un mundo más avanzado, incluso de lo que se encuentra en la época en la que ahora es su presente representante, intenta tomar la batuta de los tambores. Ese que intenta tocar lo más fuerte posible esas cajas de madera para que resuenen por todo el mundo, para que aquellos que tanto le veneraban sepan que ya ha vuelto y que se va a dar por fin. Un fin en todos los males y que tan solo va a quedar ya esa libertad en esa isla que flota en el espacio, sin importar qué pueda ocurrir. Esa pequeña llama de la esperanza es a la que tanto se han estado agarrando a los habitantes de todas las islas oprimidas, que tan solo pueden bailar alrededor de la hoguera, soñando con un futuro mejor en el que todos los males volviesen a esa pequeña caja, a donde ninguna persona que se hubiese autoproclamado Dios les esclavizara, donde el futuro fuese prometedor gracias a esa llama. Porque a pesar de todo, no hay ninguna evidencia después de centenares de años de si un ser llamado Nika hubiese jamás existido. La única certeza comprobable es la fruta del diablo de tipo zoa mítica, que permite transformarse en un animal o en lo que quiera que la misma fruta lleve dentro. Confirmado por la furia de uno de los miembros del escuadrón más fuerte de uno de los piratas más fuertes que dominan los mares. Una figura, una leyenda, un mito, el mismo sol. Y a pesar de esta ser llamada Zoan, los seres humanos la consideran paramecia, la segunda de los tres tipos de las frutas del diablo existentes en la realidad. Porque así es como la llamó el gobierno mundial, con el objetivo de esconder la existencia de esta, ya que una vez la tuvieron por un tiempo hasta que 13 años antes de la historia presente fue robada por el hombre de pelos rojos, por Shanks, el hombre, el pirata, el hijo de un hombre desconocido por el momento, uno de los más temidos por el gobierno, pero más apreciado al mismo tiempo. Una de las criaturas más misteriosas, con una de las tripulaciones más ocultas, el mismo que tiene acceso a estas cárceles tan imponentes, el mismo que robó esa fruta en específico y que causó que la llama de un sol libre se volviese a avivar. Y es tal que los esclavos aman a esta figura, la criatura que toma la imagen de un humano más, que es esa pequeña apariencia de esa silueta, en la que ven un entrañable pero al mismo tiempo enorme fuerza. Un ser que toma la forma de un humano, un venerado de las otras existencias y razas de este mundo imaginario de ensueño. Los tritones, los hombres del cielo, todas las criaturas, sin importar de qué tipo, sin importar su origen o forma de vivir, su oficio ni sus familias. El sol es el símbolo de la liberación.
El sol es la felicidad que da la razón al mundo. Entonces, es referencia de tal hazaña el que la leyenda aparezca como una parte de la vida real, como un hecho que traspasa el imaginario colectivo, sobrepasando todos los límites que imponen las palabras. Y después de que pareciese solo poder aguantar el peso de la desaparición gracias a los papeles, aparece en la realidad. Todavía los prisioneros veneran al sol cuando no pueden verlo. Reproducen intentando imitar los sonidos que sonaban cuando ellos eran libres, cuando los antiguos presos eran también libres. La liberación. El baile de la felicidad. Los piratas del sol, los piratas que buscan la verdad para intentar liberar al mundo. Es tan poderosa la influencia, tan inmortal el pasado y la leyenda del sol. Un recuerdo que fluye como un sueño en las aventuras. Es por eso que la tripulación más marginada de la historia reciente del mundo de los piratas busca esa liberación de manera constante, con el sol marcado en sus cuerpos, para tapar esas marcas que los dragones celestiales marcan en señal de esclavitud, porque buscan ser libres. Pero para que el sol fuese la llama del futuro revolucionario, para que este círculo perfecto endiosado fuera el símbolo de la libertad. Para hacer esto, alguien tendría que haber tenido alguna razón, aparte de que el sol recogiese la imagen del fin de la esclavitud, de un periodo de paz y de prosperidad. Alguien tendría que haber tenido alguna referencia, alguna noción de alguna parte de la historia, alguna mención se tendría que haber dado para que todo tuviese un verdadero significado. Los piratas del sol que buscan la libertad. Su líder vivió aprisionado en la cárcel de la más autoritaria fuerza de la realidad, en Marilló, donde los dragones de forma humana viven, donde se rige el imperio de los autoritarios líderes, donde se controla la población, donde están las más potentes fuerzas de todas las razas, donde está el verdadero poder, donde se traen a los esclavos del mundo inferior para que cumplan con cualquier deber que sea requerido por la más alta élite. Fisher Tiger, el líder de las criaturas que sueñan con tocar el sol para que vuelva a ser real y así hacer que el hombre que una vez trajo la llama a la humanidad despierte y que por fin todos los males se encuentren con un final. El líder de la tripulación que vivió encerrado en una cárcel a oscuras sin poder ver nada más que la tortura diaria a su alrededor. Oscuridad, gritos y silencio. A cada minuto, a cada segundo, a cada hora en la cárcel más segura y tortuosa del planeta Tierra. Ese hombre, perteneciente a la especie de los seres del mar, tendría que haber escuchado algo, ¿no? Algo, alguna palabra, algún rezo, alguna plegaria, algo por el sol, por el mito, por una leyenda del hombre que robó el sol para traerle a la tierra y hacer de esta un lugar feliz, de paz y tranquilidad. ¿No? Algo tendría que haber escuchado, ¿no? Algo para poder hacer que se formase la banda de los piratas que buscaría arrebatarle el fuego al sol, dejando así sola a la luna, para dar vida de nuevo al que era ese reconocido Dios, a la figura imaginaria que tendría que existir. Y a pesar de no saber si la idea de esa persona se hubiera convertido en su fin, en una fruta para las futuras generaciones. A pesar de que aquellos que adoran la figura de esta criatura que promete la libertad, de aquellos que rezan por el deseo tan simple de lograr ser libres, no saben si esta criatura hubiese realmente jamás llegado a existir, ni con el nombre de Nika ni con el de Joy Boy. A pesar de no saber si ese dios fuera el comienzo de la era de las frutas, o ni siquiera si llegase a ser realmente un hombre normal o proveniente de una especie sobrehumana. Algo tendría que haber en esas historias escuchadas que hiciesen que la cabeza de un hombre vivo dentro de un mundo lleno de esclavos se echase a la mar en busca de ese sol con nada más que la esperanza de lograr el destino y la misión soñada, el tesoro más deseado jamás mostrado al mundo, llamado libertad. Pero ante esa cuestión del desconocimiento de la existencia sale otra de las más grandes preguntas. ¿Quién demonios les habrían contado a esos encarcelados? Esos mitos, en la más importante prisión del planeta, donde son pocos los que pueden entrar, donde los más temidos viven encarcelados. Puede que no fueran más que un esclavo, o no. Quizás tenían miedo de la historia no contada, el espíritu de los enamorados que viajaron hacia los cielos para celebrar su unión por el resto de los tiempos. Pero para que este mismo hecho se hubiese materializado, en algún momento tuvieron que morir. El uno vivía tranquilo cumpliendo con sus deberes, expandiendo el legado de la bondad y la paz. Era la viva representación de un ser libre, una criatura que se movía por unos valores que para él eran unos dignos de seguir. Pero ante tanta convicción de sus propios ideales, sucumbió ante un sentimiento que pudo romper esa firmeza, el amor de su enamorada. Sin embargo, una fuerza externa le volvió sobre sus cabales, o eso podría haber ocurrido si es que ese sentimiento no le hubiera realmente destrozado cualquier base previa que tuviera, aunque no rompiese esa manera de vivir por los demás.
Al final, para terminar con todas las penurias causadas por la nueva disputa por el amor de los enamorados, limitado por la hermana de la enamorada, se dio una última pelea en la que el destino se iría a definir por una victoria evidente. Una victoria para el amante, un destino favorable que le iría a dar el amor y la paz. Y así hubiera sido, si no hubiera ocurrido el descuido que permitió a aquella persona que tanto odiaba su relación hiriese por la espalda al amante, dejando por tanto a la amada con el sentimiento de culpa más grande que posiblemente podría haberle causado al estar esta de igual manera que el amado, enamorada. Un sentimiento que le mandó terminantemente a terminar con su vida. Y así es que la causante de toda la funesta situación maldijo a todos con el fin de que el nombre del amante desapareciera por completo. Pero este se reencarnó en el sol y la amada en la luna para vivir en la eternidad, donde el dios del sol regalaría la oscura noche, las estrellas para brillar con ella, la diversidad de las frutas del cielo, cada una con una pequeña y distinta parte del alma divina de la realidad. El mito del sol y los mayas, el mito de la luna Isel y del sol Itzam. Pero Luffy sigue siendo Luffy. Es un niño que ha crecido hasta ser un adolescente con el sueño de ser un adulto que logre descubrir lo que es el One Piece, para ser así el rey de los piratas del presente. Se comió la fruta por gracia o desgracia del destino, por culpa o favor del tan misterioso Shanks. Peleó contra los seres más fuertes del mundo con el objetivo de seguir adelante, ayudando a conseguir la libertad. Por eso, a los miles y millones de personas de las ciudades, pueblos y aldeas y naciones enteras. Nunca juzgó a nadie por ser como fuese, sin importar que fueran seres con alas en un cielo inhóspito o criaturas del mar aisladas del mundo exterior, con una justicia particular, una forma de ser única, con amigos, con su tripulación, con toda la gente, con el mundo entero. Monkey D. Luffy, un adolescente con el poder de la libertad. Baila al son de la música mientras suenan los tambores, haciendo que a su alrededor se vuelvan todos los rostros unas sonrisas felices, se vuelvan todos personas libres que por fin pueden mirar al cielo despejado, un cielo sin nubes, un cielo donde está el sol. El niño que soñaba con ser el rey de los piratas, la promesa del destino para con aquellos que no pueden vivir, esa promesa de la persona que vivió en una era distinta. Luffy es ahora el hombre que busca robar ese sol para traerlo a la humanidad. Busca llevarse consigo esa perfección que muchos llamaron como Dios, para traer la paz como si fuera esta una melodía celestial. El sol que fluye en el cielo como la llama divina de los dioses que fue sepultada por los mismos con el fin de ocultarla de la humanidad. Porque a sabiendas de que estos serían por fin libres en sus existencias, no creían poder hacer otra cosa que vetar el tan esperado fuego por la humanidad. Por culpa de un dios, por culpa de esa criatura inmortal. Un último deseo prohibido que este mito pretende cumplir bajo el nombre de un joven pirata. Luffy, la llama que busca unirse con la luna para por fin terminar, para lograr el futuro y la evolución. Bajo las amenazas constantes de las todopoderosas criaturas que gobiernan el mundo, una sonrisa constante que alterna cada vez que escucha un sonido hueco, una aparición que tiene el objetivo de encontrarse algo, una persona que desafía a esas criaturas con solo su propio ser. El hombre que con tanto trabajo, con su forma de ser de un titán en el cuerpo de un hombre, es la sombra proyectada en el cielo que ríe y baila retando a las criaturas, aun cuando él solo quiere pasárselo bien y lograr el tan aclamado One Piece. Pero la libertad está implícita en su camino, como si de un efecto secundario se tratase, la justicia y el don del bien. Porque es esa su forma de ser. Es Prometeo, es Itzanma, es Joy Boy, es Nika, es Monkey D. Luffy. El aspirante al trono del mundo, a robar esa llama de los dioses para otorgársela a la humanidad, con una alegría indescriptible, el próximo rey de los piratas, en busca del sol.